Vais a ir abriendo vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, más es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Sobre tu cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal manera,
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a poner nuestra atención en esta mañana en los versículos 5 y 6. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ya hemos hablado en alguna ocasión de este asunto, pero una vez más en esta parte de la experiencia y testimonio que nos da el apóstol Pablo, volveremos otra vez a mirarlo. ¿Qué opinión tienen los demás de ti? ¿Qué es lo que ven? Es más, me pongo mi propia persona. ¿Qué es lo que veis de mí? ¿Qué es lo que observáis? ¿Es solamente una pantalla lo que somos, una mera apariencia? ¿O realmente lo que hay en nuestro corazón es lo que muestra nuestro rostro, nuestras acciones y nuestras palabras? Porque de esto es de lo que va la vida cristiana y de lo que va el testimonio. Esto es lo que Pablo está tratando en su propia experiencia. Él nos ha dicho, podría decir grandes cosas acerca de mí. La experiencia, por ejemplo, de estar en el cuerpo, fuera del cuerpo, él no lo sabe, en el paraíso, en el tercer cielo, pero no lo voy a tratar. Y podríamos hablar de situaciones tan concretas como ese aguijón que está en sí. Pero lo que Pablo nos dice en estos versículos es clave para nosotros mismos, en lo que podíamos centrar nuestra atención. Pablo se puede gozar de las experiencias y exaltar su situación sin exagerar. En todo lo que él ha experimentado, de todos los términos a lo largo de su vida y sobre todo su vida ministerial, de los conocimientos que él tiene y sabemos bajo qué pies o qué líder responsable, sabio él se educó. Tendría mucho que contar, pero Pablo dice, no lo voy a hacer. Y lo que voy a buscar es que cada uno piense en lo que ve en mí y lo que oye de mis propios labios. Esto no es insensatez, dice Pablo, pero es dejarme que hable un poco con locura, porque lo que tengo que decir o expresar, o lo que está haciendo y expresando es la verdad. Tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Fijaros bien, como Pablo lo que está diciendo es un hombre como yo y a donde Dios lo ha puesto. Es sorprendente. En otro lugar, Pablo nos tiene que decir que él fue el más grande de los pecadores, si vais un poco más atrás, o que él fue incluso perseguidor de la iglesia. La situación que podemos imaginar de Pablo persiguiendo a la iglesia y de la lucha que él tuvo y la situación en la que él se encontraba o la actitud que él tenía delante de Dios. Y aún así dice, cuán grandes cosas el Señor ha hecho a través de mí. No yo, sino Cristo, dice una y otra vez. Y nosotros podríamos decir, cuán grande es Pablo y cuán grande instrumento en las manos de un Dios, de un Señor como el nuestro. Pero, vuelvo a repetir,
que no piense nadie más de lo que ve y oye en mí. Esto es un término que Pablo nos ha dicho también anteriormente, y si miráis en la carta de Pablo a los romanos, como se nos ha leído, es una sugerencia o un mandato que dice a todos los creyentes: no te creas más de lo que eres, no te ensalces demasiado. O como dijo el Señor Jesucristo, no te pongas en la primera lugar de la mesa, no sea que te vayan diciendo que te pongas detrás. A lo mejor nosotros podríamos tener esa actitud de buscar los primeros lugares y luego sentir la vergüenza de que no es el lugar que nos corresponde. Romanos, como hemos leído, 12, versículo 3, versículo 16, que nos lo dice: piensa de ti lo justo. Pero esto es lo que Pablo ahora nos está presentando. Y entonces dice: ¿qué es lo que podéis ver y qué es lo que podéis oír de mis propios labios? De eso, de ahí es donde nosotros o vosotros me tenéis que juzgar, le dice a los corintios. En otras palabras, testimonio y mensaje. Teniendo esta visión clara de lo que Pablo está diciendo de su propia situación, lo que podría decir, lo que no dice y lo que él es en realidad, es lo que nosotros tendremos que tomar y considerar en esta mañana. Así que vamos a hacer un autoanálisis cada uno de nosotros, a ver dónde nos encontramos, cuál es nuestra situación en el día de hoy. Consideraciones personales que yo pueda dirigir, pero que cada uno de vosotros deberá de tener en cuenta y ser sincero en el tiempo en que tú puedas estar a solas en casa delante del Señor. En estas consideraciones que vamos a hacer, en primer lugar, claro, tenemos que tener en cuenta lo que tenemos. Seguramente, como creyente, tendrás experiencias muy especiales, muy sobresalientes. Incluso a lo mejor tienes una experiencia de conversión extraordinaria. Algunos son unas conversiones normales, sencillas, que nos parece que no hay mucho que destacar. En cambio, otros se han encontrado en un momento crucial y donde Dios ha obrado de una manera poderosa. Y podríamos contarlo y nos sentimos gozosos de poder decir acerca de nuestra propia conversión. O hemos encontrado con situaciones especiales, sublimes, hermosas, respuestas a nuestras oraciones que nos han sorprendido incluso a nosotros mismos. A veces hemos estado orando por algo ni siquiera pensando que aquello podría ocurrir y Dios viene y ocurre en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares. Así que tenemos, quizá la mayoría de nosotros, los creyentes, experiencias espirituales sublimes que podríamos estar contando. Quizá podríamos estar contentos y gozosos con el conocimiento que tenemos de las Escrituras. Hemos podido estar en un colegio bíblico, hemos podido aprender de grandes maestros, tenemos una información profunda, quizá nos ha dado ese don o ese hábito de la lectura y hemos leído libros y hemos comprendido teología, doctrinas, la Biblia, la podemos aprender en grande manera y podemos enseñar e instruir y nos sentimos gozosos del profundo conocimiento bíblico que el Señor te puede haber dado. Quizá puedas tener relaciones excepcionales. Uno pueda llegar y decir, oye, que yo vengo de una familia de creyentes antigua. Los abuelos, los padres, los hijos han sido creyentes y yo soy parte de esa descendencia espiritual. Gloria sea al Señor por ello. Y que podamos decir, oye, que yo conozco, tengo amigos que son famosos y son conocidos realmente por la doctrina, por el conocimiento, por la experiencia. Qué bueno es que podamos tener buenas amistades o que seamos parte de una buena iglesia. Oye, que sepas que yo vengo de una iglesia de grandes hombres y mujeres, de una larga tradición de información. Soy miembro o vengo de estas iglesias reconocidas y nombradas. O podríamos hablar de nuestros grandes éxitos.
y cómo gente se ha convertido a través de mi testimonio y cómo he podido yo hacer esto y aquello y ha tenido un resultado. ¿Cuántas veces hemos visto de esos pastores que cuando le dicen, ¿y usted de dónde viene? ¿Quién es? ¿Cuál es el resultado? Y dicen, he fundado tantas iglesias y se han convertido cientos de personas y hemos estado a lo largo de todo el mundo. Y está bien, y es bueno que el Señor bendiga todas estas cosas, todas estas situaciones, todas estas experiencias que podamos hablar. Ciertamente no podrán superar el testimonio del apóstol Pablo, pero que son envidiables. Su conversión extraordinaria, las experiencias espirituales, sus familias cristianas, iglesias reconocidas, fruto de su trabajo. Pero todo esto en realidad solamente puede tener o debe de tener un beneficio personal. No es para que lo podamos ir, descansar o hacernos importantes por todo este trabajo. Quizá todos tus recuerdos que tienes de experiencias pasadas sean para animarte en ese tiempo de aflicción, cuando estás pasando un momento difíciles y puedas recordar cómo el Señor ya te libró de circunstancias parecidas. Y cómo puedes recordar en aquellos momentos donde el Señor te habló a través de un pasaje de una manera maravillosa, o aquella canción o himno que cantabas y lo recuerdas y te emocionas y entonces dices, puedo esperar todavía grandes cosas, porque esto si me pasó en el pasado, el Señor lo puede repetir. O puedes ir y disfrutar de todo el conocimiento. Y saber que toda tu teología sistemática que has aprendido, todos los catecismos que te has leído, los libros que te han instruido, el conocimiento que tienes de las Escrituras, y puedes llegar a un pasaje que para otros resulta difícil y para ti es tan sencillo, tan plano, tan directo para tu propio corazón que te gozas. Cuán bueno es que leamos buenos libros, que nos informemos, pero esto es para ti y te forma, te instruye, te fortalece y fortalece tu fe. Y claro que sí, que claro que tenemos que gozarnos con las buenas relaciones, los buenos hermanos, los buenos cristianos, el testimonio de hermanos que siempre están ahí para que nos ayuden, nos conforten y nos guían y nos sentimos gozosos de poder recordar, saber que tenemos estos hermanos a nuestro lado. Pero todo esto que estamos diciendo, que a ti te ayuda, te anima, te fortalece, te guía, no es para jactarte. No puedes jactarte de algo que te han regalado, que no te ha costado nada, que ha sido por pura gracia, que son las bendiciones que ha traído a tu vida. No puedes considerarte mayor que otros porque Dios haya tenido mayor misericordia contigo. Que puedas tener tú estas experiencias extraordinarias son un bien para ti por la gracia de nuestro Dios. Y que tengas estas amistades que te informan, te instruyen, te ayudan y te guían es glorioso, pero no puedes jactarte de lo que simplemente has recibido por pura misericordia de parte del Señor. Y no puedes buscar y decir que la gente te tenga que alabar o reconocer o poner en un pedestal porque venga de tal iglesia o tengas tal apellido o tengas tales amigos o tal información en tu mente o en tu corazón. Fijaros lo que nos dice, nos recuerda el profeta Jeremías en el capítulo 9 de su libro. Y quizá sea algo que constantemente debería de estar en nuestra memoria. Jeremías en el capítulo 9 dice así, el versículo 23 y siguiente. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, ¿qué? Dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así que no es tu fuerza o tu valentía o tu conocimiento, no son tus experiencias, no son tus relaciones, etcétera, etcétera, que pudiéramos nombrar, sino el Señor en su misericordia y en su juicio y en su justicia. Esto es crucial e importante.
Claro que tenemos que buscar todo esto, yo no lo estoy negando. No estoy negando que tengas buenos creyentes a tu lado, que tengas conocimiento de las Escrituras, que el Señor te dé grandes experiencias, que tengas momentos sublimes delante del Señor en tu vida privada o en tu vida pública. Pero ten cuidado con todo esto, que sea para ti, que sea para tu fortaleza, pero no te hace más grande que el resto de los creyentes. Porque lo importante, nos dice el apóstol Pablo en su experiencia aquí en el capítulo 12, es qué es lo que ven en ti y qué es lo que oyen en ti o de ti. Y aquí es donde nosotros nos tendremos que centrar en esta mañana. En primer lugar, el testimonio en sus diferentes partes. Como creyente, quizá, y como persona, podrás estar pensando en esta hora, y seguramente lo has sentido muchas veces. A nadie le importa cómo yo vivo, lo que yo soy, lo que hago en mi casa, lo que eres, lo que haces, lo que dices. Podrás ser un gran maestro, podrás dar grandes lecciones, podrás instruir a otros de una manera u otra y luego, al contrario, a nadie le importa cómo tú eres en tu vida. Haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago, dice un refrán español errado, mal ejemplo. Quizá tú puedas estar pensando, mi vida privada es mi vida privada y a nadie le interesa, a nadie le importa. Lo que pasa es que esta actitud que tú puedas tener, de que puedas vivir, puedas pensar y puedas obrar de una manera diferente a lo que tú puedas estar proclamando con tus labios en tu mensaje, es una contradicción con la vida cristiana. Porque nosotros no hemos sido salvados sino para poder ser testigos y para poder ser sal y poder ser luz. Un testigo no puede ser silencioso, no puede estar callado. No podemos decir que somos luz si estamos apagados. Y nosotros somos luz del mundo, o somos la luz de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Has sido convertido para que puedas anunciar las buenas nuevas de una manera u otra. Por eso es tan importante nuestro testimonio. Ciertamente tú podrás tener cosas que son de tu vida privada y que no tienes que comentar o hacer. Pero lo que Pablo está diciendo, y lo dice aquí como también en otros lugares, y es lo que nosotros tendremos que tener mentalizado una y otra vez, es que lo que tú eres aquí, lo debes de ser en lo que tú representas y en lo que tú manifiestas, en ninguna otra forma. Podemos estar engañándonos a nosotros mismos y poder pensar que podemos abrir la Biblia, hacer un comentario de la Biblia y que nuestra vida personal e íntima, nuestro trato con los padres, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, sea una cosa ajena. Pero eso va en contra de todo lo que es el Evangelio. Pablo dice de una manera clara, lo que veis y lo que oís es lo que soy, y no hay nada más. Y no podréis llegar a descubrir otra cosa que lo que está en mí. Claro que puedo hablar de mis experiencias. Y claro que puedo hablar de mis sufrimientos. Y por supuesto que puedo decir una y otra vez lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mí. Pero es lo que soy. Y no hay nada más. Has sido convertido para ser ejemplo en tu propia casa. No puedes estar diciendo que crees las Escrituras, que amas al Señor Jesucristo, si los que te están oyendo y los que te están viendo están diciendo hay hipocresía en su actitud y en su comportamiento. Por eso los esposos, ¿cómo tratan con las esposas? O las esposas con los esposos, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres. Porque como creyente no eres únicamente lo que puedes repetir de las Escrituras, sino lo que vives. No puedes llegar y decir mi vida es privada, mi vida es mía. Eres sal, eres luz y tienes que dar testimonio a lo largo de toda tu vida.
no solamente el ejemplo que debes de ser en tu hogar y en tu casa, sino en la manera en cómo estás representando a la iglesia. Cada uno de los que a lo largo de este tiempo, de estos años, habéis hecho el discipulado, lo hemos repetido muchísimas veces. En el momento mismo que eres parte de la iglesia, con el bautismo y con la membresía, empiezas a representar la iglesia. Es decir, tu vida, la vida en la calle, la vida en la familia, en el trabajo, en la sociedad en la que estamos viviendo, está representando a la iglesia. No puedes llegar y decir, la iglesia es una cosa y yo soy otra. Tenemos que ser el ejemplo, la representación, la imagen de lo que Dios está haciendo en todo el cuerpo, en toda la obra, el reino del Señor Jesucristo. Por tanto, no puedes tener una vida privada secreta y ser diferente a tu vida pública y tu testimonio hacia el exterior. Tus actos, tus palabras, tienen que ser la ilustración de lo que hay interno en tu corazón. Claro que puedes decir, y lo hemos escuchado tantas veces, lloro al Señor y leo mi Biblia y tengo mis devocionales. Y a la misma vez que están diciendo esto es, pero yo no lo veo en la vida, yo no lo veo en la actitud, yo no lo veo fuera. Quizá tú puedas estar engañándote a ti mismo, ¿verdad? Y pensar que estás haciendo las cosas correctas cuando la gente está diciendo que está haciendo las cosas incorrectas. Lo que hay en tu corazón tiene que ser manifestado en lo que estás diciendo y en cómo estás actuando a lo largo de tu vida. No puede haber contradicción en tus hechos y en tu corazón o en tu alma. A la misma vez, se nos dice una y otra vez que nosotros somos el heraldo, somos los mensajeros de este mensaje, de este evangelio. Estamos llevando la buena noticia. Estamos llevando la noticia de la salvación, que las vidas pueden cambiar, que puede haber esperanza para el más grande de los pecadores, que hay un cielo que nos está esperando y a la misma vez ir con los harapos o con las ropas mundanas. Y estamos hablando de ropas espirituales. ¿Cómo podremos llegar y decir a la gente cosas extraordinarias con un gesto, con una actitud de ira, de dejadez, de pereza, de abandono, de desgana? ¿Cómo podremos invitar a la gente a que escuche el Evangelio o que venga a este lugar a escuchar la palabra de Dios si nosotros mismos actuamos con una pereza inmensa en nuestra propia vida? ¿Qué mensaje estamos dando? Quizá el de que no nos creemos lo que estamos diciendo. Claro que puede haber cristianos hipócritas, y desgraciadamente es que los hay. Y a veces no se pueden percibir, pero los hipócritas existen. Bueno, a su tiempo Dios juzgará a cada uno. Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando estemos en el gran juicio. Y cuando estemos pensando aquellos que tienen una apariencia buena y hermosa, atractiva, porque lo contrario puede ocurrir. Podemos tener una imagen sublime, hermosa, deseable, y por dentro tener carroña y veneno. Podemos ser como aquel fariseo que se dice en el templo las grandes cosas, yo no soy como estos pecadores, y hago esto y esto y esto, y estar confiando en una justicia falsa y engañosa. Claro que puede haber hipócritas de una forma o de otra. Ten cuidado en esta mañana en cómo está tu situación, porque lo que dices y lo que haces será parte del juicio cuando estés delante del Señor. Pero lo que nos está diciendo Pablo y nos está diciendo a los creyentes en esta mañana es que debes demostrar claramente lo que eres y debes demostrar con tu vida y con tu mensaje lo que crees. No puedes reservarte nada. Y no es que tú vayas a contar grandes experiencias. A veces hemos podido escuchar cuando le preguntamos a alguien el testimonio. Bueno, ¿cómo es tu testimonio?
¿Cómo sabes que eres creyente? Yo soy parte de una iglesia donde yo era diácono o profesor de la escuela dominical o aquello, esto y aquello otro. No, pero yo no te estoy preguntando lo que tú haces. Yo estoy preguntando cómo te has convertido. Podemos estar pensando en alguien, un día tuve una experiencia porque estaba muy enfermito, estaba muy malito y el Señor me sanó. Ya, pero yo no estoy hablando de la misericordia de Dios en sanar enfermos, yo te estoy diciendo si está Cristo en tu corazón. Podremos haber tenido unas grandes visiones. Oye, yo no sabes cómo yo me emociono cantando coro gospel, cantando himnos históricos. Claro que sí, pero yo no estoy preguntando si te emocionas. Puedo poner yo aquí luces atractivas y una música de fondo y hacer que te emociones mucho, pero yo no estoy hablando de lo que te emociona. ¿Eres creyente? ¿Cómo es posible que puedas ser creyente y no lo manifiestes y no se vea? Yo no quiero ver tus experiencias, yo no quiero ver tu conocimiento, yo no quiero ver tu fondo, de dónde viene. Yo lo que quiero ver cómo fue tu encuentro con el Señor Jesucristo y si esto es real. Y si esto es real en una vida que ha cambiado y que se ha transformado. Por eso Pablo nos dice, así hemos leído, que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Los corintios podrían decir, y Pablo lo tiene que apoyar ante sus opositores, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su conocimiento? En el libro de Hechos ha tenido que contar su experiencia de conversión varias veces. Y tiene que decir cómo fue importante en el mundo judío y cómo se educó a los pies de Gamaliel. Claro que lo puede decir. Pero Pablo no está pensando en esto. Lo que está diciendo es, como en su despedida de los ancianos de Éfeso en el libro de Hechos capítulo 20. Vosotros sabéis cómo yo me he portado en medio de vosotros. ¿Y sabéis lo que ocurre en esa reacción cuando Pablo está diciendo, cuando se va a despedir, que los ancianos, los que estaban allí en la playa, quedaron llorando? Esto es lo que nosotros estamos buscando. No la información del intelecto, no la grandeza de las experiencias, sino la vida de cada uno de nosotros. Lo que va a cambiar la sociedad en la que estamos aquí no es que repartamos folletos por la calle, no es que repitamos un mensaje por las ondas, sino cuando vean en ti que lo que dices está de acuerdo y en balanza con lo que crees, y que tus palabras en el mensaje, en lo que estás transmitiendo, son las mismas palabras o actitud cuando hablas con tus vecinos y con tus amigos y con tus conocidos. Así que nosotros nos centramos ahora en lo que Pablo dice, lo que ven en mí. Y yo pregunto, ¿qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que ven en ti hoy cuando estás haciendo tu trabajo, cuando te mueves entre la gente? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres en el hogar? ¿Cómo eres en la fila del supermercado? ¿Cuál es tu actitud delante de las autoridades? ¿Cómo respondes ante las demandas de la sociedad? ¿Cómo eres en medio de tus hermanos en la iglesia? Esto es lo que nos tendremos que preguntar. La gente está a tu alrededor y cuando tiene que recordar algo de ti, ¿qué es lo que está pensando de ti? ¡Qué listo es! ¡Qué bien canta! Como manifiesta el conocimiento de las Escrituras. O lo que está diciendo es honesto, es sincero, es claro, es fiel a lo que dice creer. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Claro que eres libre para usar tu tiempo libre. Puedes ir lo que quieras, dedicarte al deporte, pasar escuchando la radio, mirando internet, siguiendo tu equipo de fútbol. Tú eres libre de hacer. Si quieres crear pistachos o tomates, allá tú. Pero, ¿cómo usas tu tiempo libre? Porque una cosa es
generalmente lo que eres aquí, todos guapos, todos silenciosos, escuchando al pesado y terco del pastor. Pero ¿cómo eres tú después cuando estás en tu tiempo libre, en tu soledad? ¿Dónde vas? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Te ríes de los chistes blasfemos para no desentonar? Hay muchos cristianos de capilla, pero luego no hay tantos cristianos en el mundo real de la calle. ¿Cómo es tu compromiso en la iglesia? ¿Qué es lo que pueden pensar de ti? Unos podrán pensar y decir, es un hermano que no falla los domingos por la mañana, llena la capilla. Pero ¿cómo es el compromiso? ¿Cómo es el lunes? ¿Cómo es el martes? ¿Cómo es el miércoles? ¿Cómo es el jueves? ¿Cómo es el viernes? ¿Cómo es el sábado? ¿Estás simplemente para poder recibir? Alimentas tu mente, alimentas tu corazón, alimentas tu estómago espiritual con la palabra constantemente. Pero, ¿qué es lo que das? ¿Cómo fluye ese conocimiento, esa riqueza, esa espiritualidad dentro o en el resto de la congregación? ¿No crees que tu compromiso con la iglesia tiene que ser lo mismo que el sentimiento que hay en el interior, en tu corazón? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo amo mucho a mis hermanos, amo mucho la palabra de Dios, amo mucho a la congregación? Y yo me lo creo. Y yo puedo creer que tú amas mucho la congregación y la obra del Señor. Pero tienes que manifestarlo. No solamente son gestos externos superficiales que se lleva el viento. Tiene que ser algo real. Uno puede estar pensando, voy a la iglesia a alimentarme. Bien, damos gracias al Señor de que su compromiso es que viene a la iglesia para alimentarse. La comunión, la palabra, la oración, la alabanza, sí. Pero venir a la iglesia también es para dar. No vienes a una reunión entre semana, o una reunión el domingo, o una reunión especial porque crees que te va a dar algo. No, tienes que venir a las reuniones porque crees que tienes que aportar algo. Porque esto es la vida cristiana. Los que te van a juzgar, los que van a mirar a tu alrededor, los que van a mostrar y ver la luz, no es simplemente por lo que prometes, lo que aseguras, sino lo que cumples, lo que haces, cómo te portas a lo largo de cada día. Claro que me pueden dar una camiseta que diga, ya lo he dicho otras veces, pero es que me siento orgulloso de ello, que diga el mejor abuelo del mundo. Y yo lo puedo ir mostrando, soy el mejor abuelo del mundo. Pero ¿es verdad? ¿Me esfuerzo? ¿Actúo en consecuencia? Podríamos hacer una etiqueta, un pin para regalar a cada uno de los miembros de la iglesia. Soy el buen creyente en la iglesia de la calle Santa Teresa en Ciudad Real. E ir con nuestra etiqueta, ir con nuestro ropaje, ir con nuestros adornos. ¿Pero es verdad? ¿Qué opina la gente? Cuando miran nuestra etiqueta o miran mi camiseta con ese letrero tan atractivo, ¿será verdad? ¿Es sincero? ¿Trata bien a sus nietas, a sus hermanos en la congregación? ¿Se compromete? ¿Qué ven en ti? No lo que tú digas, sino lo que ven en nuestras vidas. Y en segundo lugar, en nuestro testimonio, ¿qué es lo que oyen de tus propios labios? ¿Es tu lenguaje soez? ¿Insultante? ¿Es tu lenguaje quizá frío? ¿O todo lo contrario, es un lenguaje afectivo, con palabras que sanan? Y podemos estar diciendo en este momento, yo amo a mis hermanos, pero es que fíjate con este, entonces sacamos todo aquello que hay allí de nuestra ira y nuestro enfado. Tus palabras, las palabras que tú tienes para la congregación y para los hermanos son palabras que hieren o son palabras que sanan. Tendremos que ser honestos, pero no tendremos que ser agresivos en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos. El libro de Proverbios está lleno de ello.
Los cristianos, muchas veces en nuestro comportamiento a la hora de hablar nos dividimos en 3 grupos. Los callados, no se meten con nadie, no dicen nada, nadie sabe que existen. Están siempre mudos. Es una contradicción, pero están mudos. No peco porque no hablo. Pero también están aquellos que cuando hablan sueltan víbora, que no tienen nada más que crítica y comentarios negativos. Siempre hay algo oscuro, sucio. Claro que somos pecadores. Y hay creyentes que lo único que hacen es resaltar el pecado de otros, por pequeños o por grandes que sean. Pero están aquellos que siempre están identificándose con empatía con los hermanos, que siempre están buscando palabras de sanación, de comprensión, de empuje, de ánimo. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Qué es lo que hablas? En segundo lugar, ¿cómo son tus opiniones? ¿Son opiniones exageradas, sin contrastar? Hay gente que tiene opinión para todo y necedad para todo, sin entender absolutamente nada, sin contrastar. Hoy estamos en un grave peligro en la sociedad en la que estamos viviendo, vosotros lo sabéis, porque es muy difícil distinguir los bulos de la verdad. En Internet está lleno de ambas cosas. En estos días, con la tristeza del Dana, en esta zona de la costa, escuchamos mentiras y daños y es tan fácil de cogerlo, repetirlo y extenderlo sin contrastarlo. Y es un grave peligro, porque es más fácil extender una mentira, una falsedad, que una verdad. ¿Cómo son tus opiniones acerca de las cosas que hay a tu alrededor? ¿Qué es lo que la gente opina acerca de lo que dices y cómo lo dices? Tienes opinión y tendrás opinión del partido político, tendrás opinión muy particular de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, si Trump sí, si Trump no. Tendrás opiniones acerca de la situación económica del país, quizás sí, quizás no. Tendrás tus opiniones acerca de la migración, esto sí, aquello no. Tendrás opiniones de lo que está ocurriendo en aquella guerra, en aquel conflicto, quizás sí, quizás no. Pero ¿cómo te conocen a ti? ¿Saben de ti porque tienes una opinión X acerca del político? ¿Porque tienes una opinión acerca de política, acerca de la economía? ¿O tienen opinión de ti porque hablas de Cristo de manera sincera y de convicción? ¿Eres famoso porque estás todo el día hablando de niños? ¿O hablando de los precios del supermercado? ¿O estás hablando de deporte? ¿O eres conocido porque estás todo el día hablando de tu Salvador y de tu Señor Jesucristo? ¿Cómo son tus opiniones? Seguramente Pablo podría hablar de muchas cosas a lo largo de todos esos años de experiencia que tuvo en sus viajes misioneros, incluso antes, y de dónde venía, y de cuáles son sus raíces. Pero lo que Pablo está diciendo es, vosotros sabéis con qué temor y temblor vine a vosotros a predicaros el Evangelio, 1 Corintios, al principio. Claro que llega el momento en que tendréis que reír, tendréis que bromear y tendréis que hablar de la situación en España y de las circunstancias en las que vivimos, las noticias que se escuchan por los medios de comunicación, por Internet. Claro que sí que tenemos que hablar de estas cosas, pero tomaros solamente 5 minutos y los otros 55 de la hora para hablar del Señor, para que la gente sepa a quién crees, a quién amas, a quién proclamas. Pero no solamente es el lenguaje que usas o las opiniones que tienes, sino qué clase de mensaje evangélico, cristiano, bíblico transmites. Tú no puedes estar todo el día diciendo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y lo repites, incluso a lo mejor lo puedes repetir en inglés, en francés y en chino. Pero no es esto solo. No es únicamente que tú vayas hablando de todo esto, sino que hables de cómo debe ser una vida cristiana. Te tienes que sentar con tu hermano y hablar de inmoralidad,
o de moralidad, de lo que es ser honesto en el trabajo, de lo que es ser un buen padre o lo que es ser una buena esposa. Tendremos que ir a los pasajes de las Escrituras que nos acomodan y que nos incomodan. Que no sean simplemente que repetimos un mensaje que ya se convierte en rutina insípida, sino que hablemos de todo el consejo de Dios con la misma pasión. Claro que tú tienes tus pasajes preferidos de las Escrituras y que puedan llegar a decir, no, es que este hermano siempre me está diciendo Juan 3:16 o me está diciendo de Juan 8. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! No importa en qué circunstancias, nos dice Pablo en Romanos, no importa cuán difícil sea, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo le va a ir bien. Y lo repetimos una y otra vez. Ya, pero también la Escritura habla de contentamiento. También dice que tengamos que llevar nuestra cruz y nuestras cargas. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes con respecto al Señor Jesucristo? Escuchamos una y otra vez que el Señor sana, que el Señor cuida, que el Señor protege, que el Señor da. Pero también el Señor exige. No podemos hablar del Evangelio de salvación si no hablamos del pecado. Y tendremos que anunciar las buenas nuevas de salvación cuando estamos señalando el pecado y la gravedad de la vida de la gente. Y tendremos que tener aplicaciones prácticas en nuestras vidas y también aplicaciones éticas. Y cuando Pablo está diciendo en este versículo 6 de su testimonio, lo que veis es lo que soy y lo que oís es lo que es realidad, lo tiene que ir junto y tiene que ser una sola cosa. Tendremos que ir con un mensaje claro, poderoso, sin ofensas, sin agritud, con claridad, que sea el énfasis en nuestra vida, el mensaje, pero tiene que ir acompañado de una vida honesta, de contentamiento, de servicio y de dedicación. Necesitamos que nuestra iglesia sea esto. No me importa quién seas tú en esta mañana. Y me importa mucho la opinión que tengas acerca de mí mismo en esta mañana. Y acepto todo aquello que me tengáis que decir en esta mañana. Y tendréis que aceptar todo lo que yo os tengo que decir en esta mañana. Necesitamos con urgencia en nuestra vida aquí, de nuestra iglesia local, como toda la iglesia a lo largo de todo el mundo, que lo que decimos creer y está en nuestro corazón es lo que manifestamos con nuestra vida y lo que manifestamos con nuestras palabras. Disfruta de tus experiencias, usa bien tu conocimiento, gózate de dónde vienes y quién te ha hablado y los amigos que tienes, pero guárdatelo para ti. Porque lo que el mundo necesita es este Evangelio, es al Señor Jesucristo. Y no importa lo que tú seas, de dónde vengas, no importa cuán humilde seas en tu experiencia, cuán pequeño seas en tu conocimiento, no importa cuán pobre seas en cualquier circunstancia, si con tu vida manifiestas lo que Dios es capaz de hacer con un hombre, una mujer como tú, y con tus palabras pequeñas el Espíritu las pueda usar para cambiar las vidas de otros. Pero ahora voy a traer una aparente contradicción con todo lo que estoy diciendo. Porque en el libro de Proverbios se nos dice, no te alabes con tus propias palabras, sino que te alabe el extraño. No seas tú el que te ensalza porque te podrás caer, no con tu propia boca, sino lo que otros puedan decir. Así que Pablo lo que está diciendo es, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de mis experiencias, no puedo mostrar mi conocimiento, vosotros sabéis lo que soy en mi vida, cómo me actúo y lo que digo con mis palabras. Que sea así también en tu propia vida. Deja que te juzguen. Claro que sí, estás viviendo vida pública en el momento mismo que te has convertido.
No puedes esconderte debajo de la cama. La luz tiene que ser puesta en alto. Todo el mundo tiene que mirarte, tiene que observarte, tiene que saber que tú eres un hijo de Dios transformado por pura gracia, por la obra única, absoluta y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Lo tienen que saber, y lo tienen que saber por cómo vives, porque es el fruto, y por lo que hablas, por lo que tú dices acerca del Señor. Y Dios quiera que cuando no estemos aquí, como dice Pablo en el capítulo, o se dice acerca de Pablo en el capítulo 20, todos entonces tuvieron que despedirle con lágrimas. No porque fue un gran hombre en sí, que lo fue, sino por los beneficios con su vida y con su mensaje. Lo puedan decir de ti, de mí, de todos nosotros. Amén.